Muy buenas tardes, estimado jurado evaluador, profesora Parrillo, profesor Pérez, profesor Betancourt, profesor Mejía, doctora Moraima Campos, coordinadora del doctorado de Ciencia de la Motricidad Humana, profesor y doctor queridísimo Fidel Aguilar, tutor y quien me ha estado acompañado en todo este proceso de mi construcción de tesis doctoral, el cual tiene por nombre Aproximación Epistémica al Pensamiento Contrafáctico, una construcción de la conciencia corporal. Para construir mi tesis doctoral, me basé en 6 momentos específicos. Un primer momento llamado contexto ontológico, donde construimos la realidad objeto de estudio, donde se estudió el fenómeno a abordar y donde el autor, mi persona y todos los participantes pudimos estar vinculados directamente con la realidad. Un momento 2, contexto epistemológico, donde podemos nosotros buscar las realidades epistémicas del marco teórico, los antecedentes o investigaciones previas que antecedieron esta tesis doctoral. Un momento 3, donde se construyó la ruta metodológica y se hace el abordaje metodológico de la investigación. Momento 4, donde pudimos construir o conseguir los hallazgos del proceso de investigación denominado contexto analítico. Y un momento 5, donde se construyó la aproximación epistémica del pensamiento contrafáctico desde la construcción de la conciencia corporal. Y un momento 6, que está relacionado con nuestras reflexiones que nos permiten a nosotros poder seguir vinculando, poder seguir trabajando en función de todo el fenómeno estudiado. Momento 1, contexto ontológico, construcción del objeto de estudio. El ser humano cree o desde tiempos inmemorables ha estado centrado en uno de los aspectos más importantes o que más preocupa al ser humano es aquello que está relacionado con el desarrollo corporal y mental, el cual acoge el pensamiento contrafáctico y centra al ser humano como el protagonista de todas estas actividades. Desde tiempos anteriores nosotros pudimos determinar que el estudio del desarrollo humano se basó en el cuerpo, en la mente, pero también ha sido una triada en el espíritu o el alma. Esto, según Rico en 1998, el cual genera una perspectiva según la concepción de la corporeidad que nace a partir de las ideas de Platón, donde el cuerpo se refería a la materia y la mente al pensamiento, pero la idea representaba el espíritu de toda esta triada, generaba un concepto de corporeidad, el cual nos permitía a nosotros conocer o estar centrados en el pensamiento integrado, pensamiento que centra al ser humano como protagonista de toda la acción, de todo lo ocurrido dentro de lo social, el cual fomenta una postura desde mi perspectiva ideológica, epistemológica, que nos permite conocer que para poder tener corporidad debemos tener una salud efectiva, debemos tener una función entre el cuerpo, la mente y el alma, quien genera condiciones positivas en el desarrollo humano y que es a través de la clase de educación física donde nosotros podemos conseguir estos elementos, apropiarlos y poder obtener el pensamiento integrado a través de la clase de educación física, que como Grasso lo explicaba, que la corporidad es el hombre, el individuo, el ser y todo lo que lo corporiza, todo lo que lo rodea. Por tanto, nosotros, todo este contexto estudiado en la clase de educación física, educación media del municipio de Colina, pudimos entender o comprender que a través de la clase de educación física se podía dar una especie de una comprensión corporal que no iba más allá de la comprensión de sí mismo, entender o que el individuo, el estudiante de la clase de educación media, de la clase de educación física, pueda comprender al cuerpo como una herramienta fundamental para el desarrollo humano.
y que utilizando el pensamiento contrafáctico puedan generar condiciones positivas a su vida, como bien lo indica algunos autores, el cual expresan que el pensamiento contrafáctico no es más que generar una alternativa positiva ante una realidad existente negativa dentro de un contexto, dentro de un fenómeno ocurrido. Nosotros pudimos abordar en los 3 profesores de educación física de los liceos, de 3 liceos diferentes del municipio de Colina, como el Liceo Columba River, el Liceo Antonio Dolores Ramones y el Liceo Juan Crisóstomo Falcón, el cual en conversación con ellos nos decían que los estudiantes de educación media tenían aspectos negativos, producto de, bueno, estaban solos, tenían incluso malas notas, producto de que no había una orientación hacia ellos, que algunas clases en específico generaban presión y tensión en los estudiantes, y que es en la clase de educación física donde estos compañeros se desarrollan y se desenvuelven y empiezan a generar condiciones positivas a través de la educación física. Es por ello que nosotros realizamos los permisos respectivos y pudimos obtener como evidencia que, bueno, los estudiantes de educación media de los liceos Columba Arriba, Antonio Dolores Ramón y Juan Crisóstomo Falcón generaban condiciones negativas, y que la clase de educación física podía servirnos a nosotros para poder, a través del pensamiento contrapráctico, desarrollar lo humano con la construcción de la conciencia corporal. De acuerdo con los razonamientos que vengo señalando, la postura de Rodríguez define que la ciencia de la motricidad humana no es más que poder desarrollar el cuerpo, el ser humano, el individuo como un ser integral, y que es a través de la clase de educación física que nosotros podemos generar estas condiciones. Por ello que también autores como Pineda nos expresa que la situación se debe a que hay características individuales en cada uno de los seres humanos, y que nosotros con la clase de educación física y los principios de la educación física que se trabajan en las clases, podemos desarrollar al hombre como un ser integral, como un ser íntegro, el hombre nuevo, al hombre que queremos. Es por tanto que nosotros podemos señalar a través de este proceso investigativo, se nos generaron algunas interrogantes, el cual generó algunos propósitos de la investigación, que tiene como atención develar la percepción que poseen los docentes de educación física sobre el pensamiento contrafáctico como parte de la construcción de la conciencia corporal a partir de la educación física en estudiantes de educación media general, comprender los significados que le otorgan a la formación del pensamiento contrafáctico como parte de la construcción de la conciencia corporal desde los principios de la educación física, interpretar los aspectos significativos del pensamiento contrafáctico como parte de la construcción de la conciencia corporal a través de la clase de educación física, y generar una aproximación epistémica a la formación del pensamiento contrafáctico como parte de la construcción de la conciencia corporal a través de la educación física en los estudiantes de educación media general. Relevancia de la investigación o de esta tesis doctoral. Bueno, nosotros creemos que esta tesis doctoral es de suma importancia en las diferentes áreas, en los diferentes aspectos, pero sin embargo nosotros creemos que esta tesis doctoral, esta aproximación epistémica del pensamiento contrafáctico desde la construcción de la conciencia corporal, puede generar posibilidades a los estudiantes de educación física de crear alternativas positivas ante situaciones negativas, poder seguir pensando en lo que no es y pudo ser. Nosotros creemos que incluyendo el pensamiento contrafáctico en las clases de educación física podemos tener desarrollo humano, desarrollo de pensamiento que puedan ir a la construcción de la conciencia, a través de la construcción de la conciencia corporal, poder formar al hombre nuevo, formar al hombre que queremos. Nosotros creemos y estamos seguros que desde la motricidad humana, desde la educación del cuerpo, a través de los postulados de Gráfico y Platón, utilizando esta triada cuerpo, mente y espíritu, donde el cuerpo representa la materia, la mente el pensamiento, y la idea es la representación del espíritu, nos da una naturaleza de lo que nosotros conocemos, y que además es una forma de unión del conocimiento por el ser humano.
Creemos que la construcción de la conciencia corporal podemos trabajarla a través de la formación del pensamiento contrafáctico con la clase de educación física. Esto netamente se trabaja desde las bases etnográficas, producto a que el autor de la tesis doctoral se vincula directamente con la realidad sin alterar ninguna situación que se pudiesen presentar los versionantes expertos, y que esto nos va a dar una aproximación epistémica de señalado dentro de la línea de investigación de motricidad y desarrollo humano. Momento 2, contexto epistemológico, donde aquí señalamos algunos estudios previos, el cual tenemos estudios como Prados 2020, que tiene como título Pensar el cuerpo de la expresión corporal a la conciencia expresivo-corporal, un camino creativo, narrativo de la formación inicial del profesorado, dentro del paradigma interpretativo, a los principios de la fenomenología, apoyando en la hermenéutica. Este trabajo de investigación, igual internacional, al igual que el de Gordon 2021, que tiene como título Errores deductivos en los escolares y adultos. Relación entre sesgo y egocentrismo y pensamiento sobre lo contrario a la realidad. Tiene mucho que ver con mi trabajo de investigación, porque se utiliza el pensamiento como una herramienta a través de la educación del cuerpo para poder desarrollar al hombre integral, para poder desarrollar o generar acciones positivas en los individuos de formación. A su vez tenemos investigaciones como el de García 2021, titulado Corporeidad y Discapacidad y Desarrollo Humano, los sentidos del ser atleta, una construcción social utilizado como método de la producción de los sentidos en lo cotidiano a través de la interpretación y de las prácticas discursivas. En este trabajo de investigación, en esta tesis doctoral, también se centra al humano como un protagonista, se centra al humano como un protagonista de la acción del fenómeno, y es lo más importante. Y además la corporeidad también surge como una entidad que permite poder desarrollar al hombre nuevo, al hombre integral. Desde el marco teórico nosotros hemos construido una base epistémica teórica que fundamenta el trabajo de investigación, empezando por el pensamiento contrafáctico, que según Verne en el 2005 son representaciones mentales de eventos pasados y con acciones de alternativa. Este tipo de acciones alternativas nos permiten a nosotros poder verificar si la acción que nosotros o la realidad que estamos viviendo en este momento puede ser mejor o pudo haber sido mejor. Es hacer un contraste de lo que es y lo que pudo ser. Esto nos permite a nosotros tomar mejores decisiones a lo largo de todo el tiempo. Esto tiene su razonamiento filosófico en los postulados de Lewin en 1973, donde utilizan temas como si tan solo una mente sana, un cuerpo sano, de 10º Junio Juvenal, quien nos fundamenta que estando equilibrado el cuerpo y la mente podemos tener mejores decisiones, y tener mejores decisiones repercute a tener una mejor calidad de vida en el presente y poder prepararnos para un mejor futuro. Y que tiene su teoría funcional y su funcionamiento está en los postulados de Olson y Rose de 2002, donde dice que el pensamiento contrafactual son procesos cognitivos, son netamente procesos cognitivos que ocurren dentro de un tiempo, un espacio en el ser humano. Estos procesos cognitivos siempre nos van a permitir a nosotros reconocer lo que es, lo que pudo ser y lo que será. Eso quiere decir que estaríamos preparando nosotros para el pasado, estaríamos viviendo un presente, pero prepararnos para el futuro, a partir de las vivencias del pasado. La corporalidad, como bien lo he dicho, su fundamento en lo de Grasso, donde la corporalidad expresa es que la corporalidad soy yo y todo lo que me corporizo, todo lo que me rodea. Rodríguez también expresa que no hay cuerpo sin mente y no hay mente sin cuerpo. Están ligados una a la otra intrínsecamente. Es necesario reconocer que además el espíritu da un plus
al desarrollo humano, puesto a que nosotros podemos a partir de ahí crear lo que es la conciencia corporal y el conocimiento fáctico, es donde nosotros estamos reconociendo a nuestro cuerpo, pero además de que reconocemos a nuestro cuerpo, podemos generar alternativas positivas para tomar mejores decisiones y para poder detenernos al momento de tomar una decisión específica, poder detenernos y que ésta sea a positivo. Todo esto sucedería si hay una salud corporal en la acepción contrafáctica, es decir, si hay un equilibrio entre el cuerpo y la mente y que esta mente puede hacer su proceso cognitivo, como bien lo explica Olson y Rowe en el 2002. Si la mente hace su proceso cognitivo positivamente, entonces estaremos al frente a decisiones positivas. La educación física, en la educación media general, creemos nosotros que es el momento específico donde el ser humano puede tomar decisiones. Nosotros pasamos a lo largo de toda nuestra vida tomando decisiones pequeñas o grandes, pero son decisiones, en fin. Y en este tiempo, en la decisión de educación media general, siempre tomamos decisiones importantísimas, como por ejemplo, qué deseamos estudiar, como por ejemplo, hacia dónde me debo ir a estudiar, que son decisiones que me van a preparar para el futuro, pero que esto también va a ser, eso va a repercutir en el estudio del pasado, es decir, cómo vengo, cómo estoy y cómo me preparo hacia el futuro. Todo esto lo podemos realizar en positivo desde la clase de educación física y de educación media. En este caso, en los liceos como Columba Rivas, Antonio Dolores Ramones y Juan Crisóstomo Falcón, pudimos evidenciar que en la clase de educación física de estos compañeros de la educación media general, de donde los compañeros se sentían más sueltos, se desenvolvían, podían realizar acciones positiva y poder desahogarse con los profesores de educación física. En estos casos, los versionantes o los profesores de educación física nos decían, no podíamos conversar y contrastar realidades que a pesar de que estamos en una sociedad convulsionada, podíamos nosotros a través de la clase de educación física implementando la formación del pensamiento contrafáctico, construir una conciencia corporal que nos permita obtener un hombre de bien, un hombre integral. Momento 3 es el momento metodológico donde en este contexto definimos nuestra ruta investigativa. Nuestra naturaleza de la investigación está eh, bajo lo cualitativo, son con un paradigma interpretativo, el cual nos dice a nosotros que es la comprensión de las experiencias y vivencias de los versionantes, no es más que el acompañamiento a los versionantes. Es decir, mi persona pudo acompañar y escuchar detalladamente de los versionantes, cada una de lo que se evidenció, de lo que ellos expresaban. Esto se basa en el método etnográfico que según Martínez se involucra el autor en el problema o en el fenómeno que se encuentra en la cotidianidad y somos nosotros participantes y co-investigadores del mismo estudio, al igual que los versionantes. Para nosotros poder construir este proceso o este método investigativo, diseñamos 7 fases específicas, el cual está sujeta al acceso del ámbito investigativo o el escenario donde nosotros pudimos abordar los 3 liceos del municipio de Colina, de la Vela de Coro del Estado Falcón, para poder atender la situación o el fenómeno que estaba ocurriendo dentro de estas instituciones, la recolección de la información que nos permite a nosotros recabar todos los datos o la información emanada por parte de los mencionantes expertos, la transcripción de los protocolos, que sin alterar ninguna de las situaciones podemos nosotros vincular todo el tema de lo que los versionantes expresaban, la triangulación de la información y la estructuración de las categorías, la interpretación de la información. Estos 3 últimos aspectos nos permiten a nosotros triangular, categorizar y poder obtener e interpretar todo lo que los versionantes nos explicaban para poder nosotros determinar los hallazgos importantes de esta tesis doctoral. Para ello utilizamos 3 versionantes expertos. Muy importante esto porque no podemos nosotros alterar ninguna información obtenida por parte de los versionantes expertos. Las técnicas aplicadas en esta tesis doctoral fueron la entrevista conversacional, la categorización de la información y triangulación de la información. Método 4, contexto analítico o hallazgo.
Conceptualización del pensamiento contrafáctico, donde tres versionantes expertos nos pudieron determinar que, bueno, dentro de esta conceptualización del pensamiento contrafáctico, el motivo principal es la decisión de vida. Nos decía el versionante 1 que lo más importante era la toma de decisiones, el rumbo de vida o camino a seguir, las buenas y las malas decisiones, por lo que el ser humano pasa toda su vida tomando decisiones buenas o malas, pero al final son decisiones que repercuten en el desarrollo de su corporeidad incluso. Son decisiones que determinan su identidad, la relación con el mundo y lo que se expresa en el mundo. El mencionante 2 nos explicaba que lo que él sentía de la conceptualización del pensamiento contrafáctico era la base del aprendizaje, el cambio de lo que pudo haber sido y no fue, evita cometer los mismos errores, porque hay un contraste de alternativas de los errores fundamentales que se pudieron haber cometido en algún momento y que con la aplicación del pensamiento contrafáctico podemos nosotros contrastar estos elementos, o repararse para mejorar, para un mejor futuro, en función de que poder nosotros formar o generar alternativas a través del pensamiento contrafáctico a positivo. ¿Por qué? Porque esto cambia las circunstancias. Y el versionante 3 nos expresa que se apoya en los principios relacionados con el pensamiento contrafactual que determinan las acciones a seguir por un docente. Es decir, la búsqueda de acciones de alternativas para aprender de los errores y entender de su propia realidad, y las experiencias mejorar de su realidad en tiempo de motivación a no quedarse en lo que estancado, en lo que ya es, sino que generar una alternativa y un elemento que lo pueda motivar para superarse. Aprendizaje experiencial para fortalecer la conciencia contrafactual del estudiante. Aprende a ver el mundo desde otra perspectiva. Los estudiantes aprenden a ver el mundo de otra perspectiva, puesto que el pensamiento contrafáctico les genera alternativas, crea conciencia de lo que es y puede hacer, y estimula el deseo de aprender a cuidar su cuerpo, mente y espiritualidad. Es decir, puede seguir manteniendo el equilibrio cuerpo, mente y espíritu para poder establecer una comprensión total de la decisión que pueda tomar, qué puede suceder en positivo y qué puede pasar en negativo. La aplicación del pensamiento contrafáctico a partir de la educación física reflexiona sobre lo que puede hacer. El versionante 2 nos dice que compara las realidades, selecciona posibles alternativas y convierte el no puedo en sí puedo. Desarrolla de la conciencia contrafactual, no es más que, el versionante no es más que, nos dice que en este aprendizaje, en el desarrollo de la conciencia contrafactual, cambia el fracaso por experiencia de aprendizaje, es decir, los términos de las concepciones de las palabras o el significado de las palabras son en positivo, convierte las experiencias negativas en positivas, como ya lo decía, observa el mundo de otra perspectiva y no se queda en nada más en lo negativo y en lo que pasó y que puede seguir sucediendo en forma negativa, y crea conciencia de lo que puede ser, es decir, conciencia de lo que se está construyendo, de lo que es y lo que puede ser en función de la aplicación de una decisión o de la toma de una decisión en la construcción de la conciencia corporal. El pensamiento contrafáctico y conciencia corporal en la clase de educación física, esto es de suma importancia, sucede en los procesos cognitivos, la creación del espacio vital, esto sucede en un espacio determinado, es donde el individuo aplica el pensamiento contrafáctico, en este caso en la clase de educación física, la comprensión del estado físico, espiritual y emocional del cuidado del cuerpo, es decir, establecer o tomar conciencia de estos tres aspectos o de lo positivo que tiene que ser el equilibrio del pensamiento, el cuerpo y la mente, donde según Platón decía que el cuerpo representaba la materia, como ya lo dije anteriormente, y la mente el pensamiento y la idea del espíritu. Generar una mente sana que aprenda a cuidar de su cuerpo, influye en la mejora del desempeño motriz y el desarrollo corporal y mental del estudiante, ayuda a fortalecer todos los aspectos que abarca la educación física a través de la comprensión de lo emocional, motriz y corporal. Momento quinto, el contexto constructivo. Para nosotros poder construir esta aproximación epistémica, surgieron ciertos temas fundamentales que nos permiten a nosotros acercarnos epistemológicamente a la construcción de la conciencia corporal a través de la formación del pensamiento contrafáctico desde la clase de educación física, que es lo que nosotros
podemos generar en positivo para poder crear el hombre o formar el hombre de bien, el hombre nuevo. El primer elemento o tema es el pensamiento contrafáctico. El segundo tema es el pensamiento contrafáctico en actividades formativas, la conceptualización de la conciencia corporal, el pensamiento contrafáctico en la salud corporal, el pensamiento contrafáctico como construcción de la conciencia corporal en la educación física. Y por último, mis reflexiones, que no es más que poder generar los aportes significativos de esta tesis doctoral para poder nosotros dar una aproximación epistémica del pensamiento contrafáctico desde la construcción de la conciencia corporal. Elemento constructivo de la conceptualización del pensamiento contrafáctico. Bueno, no es más que el pensamiento contrafáctico significa aprender de los errores y convertirlos en aprendizaje significativo para mejorar aquello que no tuvo éxito y preservar en la búsqueda de nuevas maneras de no fracasar. Es decir, poder generar alternativas que nos permitan a nosotros mejorar todo lo que fue un fracaso, pero también construir todo lo que puede ser un éxito. Todo esto nos lleva a imaginar realidades para una mejor situación, aprender de los errores para prepararnos para el futuro, mejorar todo lo que tiene que ver con las alternativas que sean en positivo para poder verificar o evaluar el pasado, vivir el presente y construir un futuro con alternativas positivas en decisiones pequeñas o grandes. Sentir bienestar y satisfacción consigo mismo le da significado al pasado, puesto a que un pasado que no tenga un significado no es un pasado de la cual nosotros vamos a convertirlo en una alternativa positiva, aprender a ver los errores como una forma de aprendizaje y no como un elemento de estancamiento para el ser humano, y aprender a ver los errores desde una perspectiva de aprendizaje más positiva. Pensamiento contrafáctico en actividades formativas. Esto permite analizar las debilidades que originaron el fracaso, generan la certeza y seguridad para hacerlo mejor, desarrolla el esfuerzo, dedicación y cambio de manera de pensar. El estudiante aprende a buscar alternativas para cambiar los errores en triunfo y aprende a utilizar de manera efectiva el pensamiento contrafáctico. Aprende a pensar en positivo e identifica los pasos para mejorar la situación. Aprende sobre los esfuerzos de la dedicación y dejarse vencer del fracaso y no dejarse vencer del fracaso. Aprendizaje experiencial, los errores se convierten en aprendizajes experienciales, son cosas que suceden por algo. Los fracasos son modalidades y se nutren del cuerpo, sino también de la mente. Es decir, por eso hay que mantener un equilibrio cuerpo y mente y espíritu, como bien lo dice Gramsci, porque la corporeidad o la construcción de la conciencia corporal es soy yo y todo lo que me representa, todo lo que rodea, todo lo que me rodea. Y se desarrolla a partir de una acción educativa formativa de manera vivencial. Es por ello que aquí, en este espacio fundamental, el individuo en la clase de educación física y educación media puede convertirse en un espacio vivencial del ser humano, convertirse en un espacio de poder aprender, detenerse y utilizar ese espacio para tomar decisiones en positivo, crear alternativas nuevas para poder salir del fracaso, poder salir de lo estancado y convertirse, y estos pensamientos de lo que es y pudo ser, puedan ser en positivo. Conciencia corporal, conceptualización, no es más que la construcción del mundo corporal a través de la conciencia, conocer su cuerpo y todo lo que representa, perfeccionando su aprendizaje, no solamente el cuerpo, sino la mente, desprende el mal aprendizaje y mejora la conciencia corporal. Es la razón que nos lleva a comprender la existencia del ser humano y su significado desde el punto de vista corporal. Conocimiento corporal que tiene el sujeto de su propio cuerpo nos lleva a tomar la conciencia de nuestro propio cuerpo, del fortalecimiento de la mente y el cuerpo. Una vez de tener conciencia de nuestro cuerpo, vamos a poder mantener el equilibrio de mente sana, cuerpo sano, proceso orientado a cómo saber a escuchar al cuerpo. Es un medio para lograr un fin y mantener el cuerpo sano. Nos proporciona un estado mental de bienestar físico, espiritual y mental que beneficia la corporalidad y
nos da el conocimiento de la mente y el cuerpo que nos ayuda a seguir adelante a pesar de los errores. La construcción de la conciencia corporal o la conciencia corporal no es más que poder nosotros tener el conocimiento de nuestra mente y nuestro cuerpo y que esto a su vez nos permita a través de la formación salir de los errores, poder utilizar el cuerpo humano y nuestra mente para una perspectiva en positivo. Salud, resistencia, salud corporal. No es más que el cuidado del cuerpo y la mente. Esto nos conduce a un bienestar físico y mental, nos hace frente de positivo ante el estrés, ante la vida cotidiana. La salud corporal nos guía a empezar una búsqueda de soluciones de problemas y nos desarrolla la habilidad de pensar, aprender y tener buen juicio a través de la actividad física. No es más que utilizar la actividad física para poder mantener nuestro cuerpo sano. Bueno, el pensamiento contrafáctico y la construcción de la conciencia corporal en la educación física nos expresa que es una vinculación de una sustancia pensante, mente, donde ocurre el proceso cognitivo, una sustancia corpórea, cuerpo, que es la herramienta, lo tangible que tenemos para poder avanzar y que sin duda alguna, como lo expresa Rodríguez, como lo expresa Platón, no existe una sin la otra. La conciencia corporal clara de lo que somos, nos ubica, nos da conciencia de lo que somos, nos ubica en el tiempo y en el espacio, la conciencia, el manejo de las emociones, nos permite una conexión entre la mente y lo físico, contiene una esencia del pensamiento contrafáctico y la conciencia corporal no es más que el movimiento y el equilibrio y la estabilidad mental y del cuerpo. Esto nos ayuda, todo esto en construcción nos ayuda a aprender de nuestros errores, pero también nos dice que esto nos puede llevar a la práctica del conocimiento del cuerpo, a cambiar errores por aprendizaje, nos lleva a tener conciencia de nuestro espacio vital. En este espacio vital es donde se toman las decisiones pequeñas o grandes, como bien lo decía, y que la clase de educación física se puede convertir en un espacio vital para el individuo y conoce y aplica el pensamiento contrafactual de manera descendente y ascendente. Poder tener claridad de lo que es el pensamiento contrafáctico nos va a poder dar una ventaja, nos va a poder dar un plus para poder nosotros tomar decisiones en nuestras vidas. Reflexiones en el momento 6. Creo que una vez ya disertado todo lo epistémico, los fundamentos teóricos, metodológicos incluso de esta tesis doctoral, llegamos a las siguientes reflexiones de esta tesis doctoral. Nosotros, a través del pensamiento contrafáctico y de la construcción de la conciencia corporal, podemos aprender de nuestros errores, podemos tener percepción de lo que los docentes de educación física sobre el pensamiento contrafáctico pueden interiorizar o pueden desarrollar o pueden aprovecharse. Es decir, cómo utilizar el pensamiento contrafáctico en las clases de educación física, específicamente en edades de la clase de educación física, educación media, general, ya que en estas edades es donde el individuo, nosotros como seres humanos, empezamos a tomar decisiones pequeñas o grandes, pero son decisiones que van en positivo para la construcción de nuestro futuro o en negativo de lo que pudo ser y no fue. También creo que toda la información que emergió de los versionantes expertos nos sirvió de mucha importancia, ya que a través de allí pudimos nosotros determinar que en los liceos como Columbarriba, como Antonio Dolores Ramones, como Juan C. Falcón, donde existían estudiantes de educación media, que en medio de una sociedad convulsionada
ellos iban a la clase de educación física a despejarse, a desarrollarse, es decir, ya nosotros veíamos que eso era su espacio vital, cómo nosotros poder convertir ese espacio vital a través de la formación del pensamiento contrafáctico, poderlo tener, utilizarlo para que ellos puedan tomar decisiones en positivo. La construcción de la conciencia corporal no es más que la construcción o el reconocimiento del individuo para consigo mismo, del individuo para el hombre, del individuo de cómo reconoce su cuerpo y todo lo que lo rodea, pero además a través del pensamiento contrafáctico, cómo lo utilizamos para la formación del hombre nuevo, del hombre de bien. Todo esto nos hace reflexionar en que es necesario seguir oficiando estudios del pensamiento contrafáctico para la formación del pensamiento contrafáctico dentro de las sociedades nuevas, dentro de la contemporaneidad, pero sobre todo de la construcción de la conciencia corporal a través de la formación del pensamiento contrafáctico. Una aproximación epistémica a la formación del pensamiento contrafáctico como parte de la construcción de la conciencia corporal a través de la clase de educación física en los estudiantes de educación media general. Creo yo que aquí está la clave para poder nosotros seguir apostando al hombre nuevo, para que nuestro sistema educativo siga apostando al hombre de bien. Muchas gracias. Gracias a los jurados evaluadores por todas sus recomendaciones y que esto me sirvieron para yo poder mejorar mi tesis doctoral y seguimos construyendo desde la conciencia corporal, desde el pensamiento contrafáctico, un trabajo limpio, pulcro, en función de la motricidad humana, en función del desarrollo humano. Muchas gracias.